la imagen sin el del costado, un minutito. ¿Ahí se está viendo? ¿Sí? Ya. Sí, profesor. Ya, ok. A ver, bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las hormonas esteroideas, que obviamente son hormonas que se producen principalmente en las glándulas suprarrenales y en órganos, en los tejidos de los órganos sexuales. En primer lugar, vamos a definir qué son las hormonas. Las hormonas son pues sustancias químicas que en su composición, en su estructura, tienen diferentes componentes para incluso su clasificación. Pueden ser péptidos, vale decir cadenas de aminoácidos, esteroides, como es el caso de las hormonas que vamos a tratar hoy, o aminas. Están sintetizadas y secretadas por las glándulas endocrinas. Se liberan estas a la circulación y van a través del torrente circulatorio hacia los tejidos diana o a tejidos blancos para producir la respuesta fisiológica dependiendo de la hormona y el tejido blanco. Entonces, en este esquema vemos la glándula endocrina, la célula endocrina que produce las hormonas, las moléculas que van al torrente circulatorio, se dirigen hacia el tejido objetivo. En algunos casos ingresan a través de receptores, ¿no? Y producen pues la reacción fisiológica que corresponda a la hormona. Principalmente dentro de un panorama macro existen 3 clases de hormonas y la diferencia principal es por su síntesis. La biosíntesis de estas es distinta, se diferencia. Tenemos las hormonas esteroideas, el representante, el colesterol, las hormonas amínicas, la tirosina, que es la materia prima para producir este tipo de hormonas, y las hormonas peptídicas y proteicas, que tienen como punto de partida o como producto primario para la síntesis los aminoácidos. En el caso nuestro vamos a tratar sobre las hormonas esteroideas en esta clase. ¿Qué son las hormonas esteroideas? Todas ellas tienen el común denominador que la materia prima para la síntesis de ellas es el colesterol. Como podemos ver, es una estructura en la parte química compuesta por un núcleo esteroideo, tiene una porción de un grupo hidroxilo y tiene una cadena lateral de hidrocarbonos. Esta estructura se mantiene en casi todas las hormonas esteroideas, sin embargo, lo que va a cambiar son esta cadena lateral principalmente. Sabemos también que las membranas celulares tienen el componente de colesterol. Las proteínas plasmáticas que ya conocemos, que ya hemos visto en las clases anteriores, ¿no? En las clases teóricas que ustedes han repasado, tienen pues en su estructura parte colesterol. También en la formación de los ácidos biliares interviene el colesterol, así como la vitamina D3. Este grupo de hormonas esteroideas están relacionadas a una variedad de funciones distintas, dependiendo pues de los órganos y los tejidos. Sin embargo, es una característica particular, como ejemplo, que actúan como respuesta al estrés y obviamente tienen un rol sumamente importante en la reproducción, vale decir, en los órganos sexuales, para la maduración y también obviamente la función propiamente en sí. Estas hormonas esteroideas se van a clasificar también según la respuesta que puedan proporcionar. ¿Cuáles son las fuentes del colesterol?
Hay dos fuentes del colesterol. Una es la fuente exógena, nuestra dieta, lo que ingerimos, y la fuente endógena, que es la propia producción en el hígado de este colesterol. Sin embargo, es importante considerar pues la ingesta dietética de esta y conocer que está presente en las vísceras. Es muy, para nosotros como cultura, característica es comer nuestro caucao, nuestro mondonguito a la italiana, nuestro hígado, nuestros anticuchitos, pero las vísceras están pues cargadas de colesterol. Los embutidos y los diferentes gamas de productos pues procesados, grasos, cárnicos, tienen mucho colesterol. La yema del huevo también contiene el colesterol. Los quesos, pero los quesos maduros, no los quesos frescos. ¿Cuáles son las características generales de estas hormonas? Esas hormonas van a estar presentes y van a estar relacionadas al funcionamiento general de nuestro organismo. Tienen relación y vínculo con el metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos, de las proteínas. Entonces son hormonas muy importantes. Estas van a producirse principalmente en la corteza suprarrenal. Sin embargo, también en alguna de ellas tiene su punto de síntesis los testículos, los ovarios, la placenta, etc. Todas derivan, como dijimos al inicio, del colesterol y solamente se diferencian por la estructura de las cadenas laterales principalmente y también en algunos casos del anillo central. Estas se producen o se sintetizan en las mitocondrias y el retículo endoplásmico y por su naturaleza obviamente lipídica son liposolubles. Por lo tanto, atraviesan las membranas citoplasmáticas de manera fácil, de manera espontánea y no se almacenan en las células. Vale decir que la materia prima ingresa para la síntesis, una vez producida la hormona, se libera, sale fuera de la célula al torrente circulatorio. Además, también no son polares y, como hemos mencionado, atraviesan la membrana de las células plasmáticas, de las células en general, de manera fácil. Mencionamos que esta glándula suprarrenal es una glándula muy importante porque es en donde se sintetizan estas hormonas. Sabemos que la glándula suprarrenal está ubicada en el polo superior del riñón, ¿no? Y que histológicamente está dividida en dos segmentos, la médula y la corteza. Nosotros el día de hoy vamos a hablar de la corteza. Histológicamente también la corteza está dividida, está mostrada que tiene 3 porciones. Cada porción está relacionada a una hormona o algunas hormonas características. La zona reticular, que es la zona más interna de la corteza, es la que produce los andrógenos. La zona intermedia de la corteza, que es la zona fascicular, es la que produce los glucocorticoides. Y la zona glomerular, que es la más externa de la corteza, es la que produce los mineralocorticoides, que son los 3 grupos de hormonas que produce la glándula suprarrenal. Tenemos aquí un cuadro que resume, ¿no?, las hormonas que se producen tanto en la corteza suprarrenal como en la médula suprarrenal. Sin embargo, como mencionamos, el día de hoy vamos a hablar sobre la producción de las hormonas a partir de la corteza suprarrenal. Ya hemos mencionado la parte glomerular, que es la más externa, en donde se producen los mineralocorticoides, siendo la aldosterona la hormona representativa,
En la zona fascicular se producen los glucocorticoides, siendo el cortisol el representativo de estas hormonas, y en la zona reticular se producen los andrógenos, vale decir, la dehidroepiandrosterona y los estrógenos, que son representativos de esta zona. Vamos a repasar ahora dentro de las hormonas esteroideas cuáles son las principales. Hemos mencionado que el colesterol es la materia prima, es la molécula originaria que por una serie de reacciones en donde intervienen enzimas se va a convertir en pregnenolona y también posteriormente continúan las reacciones y se va a convertir en progesterona. Este es el núcleo central el primer paso de la síntesis de las hormonas. A partir de la progesterona, también por reacciones químicas, bioquímicas, se va a dar origen al cortisol, a la aldosterona y al grupo de las hormonas androgénicas, la testosterona y el estradiol. Esta es la columna vertebral, el primer paso importante para el origen de todas ellas. Entonces, vamos a... ¡Ay! Se detuvo. Un momentito. Ya, ok. Entonces aquí vemos un esquema, un cuadro que nos muestra, ¿no? Todas las reacciones, la intervención de las enzimas que contribuyen a transformar las moléculas a partir del colesterol. Entonces existe esta enzima P450-SCC, que es una enzima muy importante, ya que va a trabajar dentro de la mitocondria para la facilidad de la síntesis y del cambio o de la transformación del colesterol en pregnenolona y en progesterona. Como vemos, existe una vía que nos dirige a la formación o a la síntesis de la aldosterona. Del mismo modo, existe una cadena lateral que nos va a llevar a la producción del cortisol y existe otra cadena que nos lleva a la síntesis de los andrógenos en general, incluyendo pues la testosterona y los estrógenos, el estradiol y el estriol. Entonces vamos a ir desarrollando progresivamente el tema. ¿Cómo se produce la síntesis de las hormonas, en general esteroideas? Ya hemos mencionado que la principal molécula, la materia prima para la formación de estas es el colesterol. Y este colesterol, como parte de la estructura del LDL, ya ustedes han repasado de que la lipoproteína LDL es la que contiene mayor cantidad de colesterol, circula en el torrente circulatorio y va a ingresar a las células a través de un receptor por endocitosis, ¿vale? Es decir, una vacuola que capta y permite el ingreso de las moléculas de colesterol hacia el citoplasma. En el citoplasma, el colesterol libre es ayudado por esta proteína, STAR, para que se movilice y se transporte desde el citoplasma hacia la mitocondria. En la mitocondria, como dijimos, la enzima P450 es la que va a facilitar el primer paso de la conversión del colesterol a pregnenolona. Este paso es muy importante y es similar en
todas las proteínas, todas las hormonas, perdón, esteroideas. Luego, estas moléculas salen de la mitocondria y van hacia el retículo endoplasmático o endoplásmico y va a convertir la pregnenolona en progesterona también con la acción de las enzimas, en este caso deshidrogenasa 3 beta 4,5 isomerasa. Entonces, como mencionamos, el primer paso de la conversión del colesterol en pregnenolona y progesterona se va a producir compartidamente entre la mitocondria y el retículo endoplástico. Estas hormonas no se almacenan, se sintetizan rápidamente cuando hay un estímulo, y el estímulo principal es la hormona adrenocorticotrópica, que es producida por el lóbulo anterior de la hipófisis. Y estas hormonas salen al torrente circulatorio para viajar hacia los órganos blancos y ejercer la función o la respuesta al estímulo que se ha recibido. Vemos aquí un esquema del que ya se ha hablado, la molécula LDL, que es la que contiene más colesterol, por endocitosis, ¿no? Con un receptor ingresa al citoplasma, luego ingresa a la mitocondria, por esta enzima va a producirse la transformación del colesterol en pregnenolona y posteriormente en el retículo endoplásmico a progesterona, y va a salir al torrente circulatorio para completar la síntesis para ir a los órganos blancos a contribuir con la respuesta fisiológica resultado del estímulo que se ha recibido. Dijimos que esta es la parte, diríamos, el tronco, la parte inicial, el primer paso de la síntesis. Está aquí el resumen de las tres zonas, los tres grupos de hormonas esteroideas que van a producir, ¿no?, los que ya se han mencionado. ¿Cómo es el transporte? En su estructura, estas hormonas tienen, pues, los lípidos. Por lo tanto, son hidrofóbicas, o sea, no pueden transportarse de manera libre en el torrente circulatorio, cuyo componente principal o cuyo componente es el agua. Entonces, estas moléculas se unen a las proteínas, albúminas, de manera no específica, y este transporte en la albúmina es de la aldosterona, a diferencia de las otras hormonas que sí necesitan de transportadores plasmáticos específicos, como son el cortisol. El cortisol requiere de una globulina fijadora de corticosteroides para transportarse a través del torrente circulatorio. Igualmente, las hormonas sexuales van a requerir también de una globulina específica, que es la globulina fijadora de hormonas sexuales. ¿Cómo ingresan las hormonas y producen el estímulo como respuesta al producen la respuesta fisiológica como resultado del estímulo? Hay un mecanismo clásico que se denomina genómico. Ese mecanismo clásico, que es el general, el que funciona de manera permanente, es lento, en el que intervienen la expresión de los genes para la producción de las proteínas determinadas. Una vez que la hormona está circulando en el torrente circulatorio, ingresa a la célula y se une a un receptor. Existen receptores específicos y este complejo esteroideo de receptor y hormona se dirige hacia el núcleo
pasa por el citoplasma, se dirige hacia el núcleo. Estos receptores usualmente están inactivos, pero cuando se produce el acoplamiento de la hormona, este receptor se activa y se traslada este complejo hacia el núcleo, en donde va a interactuar con la porción, con el fragmento del ADN que contienen los genes específicos de la acción que se busca, y se va a producir la modulación génica o genética. Vale decir que se va a iniciar la transcripción de la información genética para producir la proteína de respuesta o para inhibirla, dependiendo del estímulo que se ha recibido. Esta transcripción se realiza o se detiene y pasa sale nuevamente del núcleo hacia el citoplasma para, a través del ARN mensajero, enviar la señal a la producción de la proteína o la inhibición de la misma para producir el efecto de respuesta fisiológica final de la hormona. Entonces, este es el mecanismo de acción clásico o genómico. Sin embargo, también tenemos, tenemos también una vía que es muy rápida, que no emplea el traslado de la hormona hacia el ADN para la intervención de los genes. Y esta ocurre de manera rápida solamente con receptores de membrana. Bastan los receptores de membrana para desencadenar la función, la acción, con una cascada de señalización y la intervención de quinasas y segundos mensajeros para la acción de respuesta fisiológica que se requiera. Un ejemplo de ello son los efectos de los estrógenos para la vasodilatación, y como mencionamos, solamente se utilizan receptores de la membrana citoplasmática. Aquí mencionamos los receptores de las hormonas esteroideas para los diferentes tipos de hormonas. En el caso de los glucocorticoides, estos receptores se localizan en el citoplasma y obviamente la hormona principal de los glucocorticoides, el cortisol, es la que se acopla a estos receptores, como hemos visto en el esquema, y funcionan para la regulación del metabolismo en general. En seminarios que hemos llevado se ha repasado, ¿no?, cómo funciona la respuesta en el metabolismo, el cortisol, en diferentes situaciones y momentos. Principalmente, como respuesta al estrés, hay una serie de modificaciones en el metabolismo, sea de los carbohidratos, de los lípidos. También funciona, pues, como antiinflamatorio. En el caso de los mineralocorticoides, cuya hormona característica es la aldosterona, también estos receptores se encuentran en el citoplasma. La aldosterona es una hormona que está encargada para buscar el equilibrio o el balance tanto del agua y de los electrolitos, principalmente del sodio. Sin embargo, en esta bomba sodio-potasio, obviamente, si funciona lo del sodio, está también inherente el funcionamiento de la absorción o la eliminación del potasio. En el caso de los estrógenos, el receptor de los estrógenos sí se encuentra en el núcleo. Vale decir que tiene que ingresar la hormona hasta el núcleo para formar el complejo, la hormona característica del estradiol, y está relacionada esta hormona al desarrollo sexual, a la función reproductiva, a la densidad ósea. Los receptores de progesterona también se encuentran en el núcleo, y la hormona representativa, la progesterona, está relacionada al embarazo
o sea, la capacidad, la actividad uterina en relación al embarazo, y también funciona en el ciclo menstrual. Los receptores de andrógenos en general pueden encontrarse en el citoplasma o en el núcleo. La hormona representativa, la testosterona, está pues relacionada al desarrollo de las características masculinas y en general al anabolismo. Entonces, ya vemos que existen receptores en diferentes estructuras, en el citoplasma o en el núcleo, para el mecanismo de acción que tengan que desarrollarse dentro de la vía clásica o genómica. Vale decir, la producción de la proteína que va a dar la respuesta fisiológica a un estímulo determinado utilizando el gen o los genes correspondientes dentro de la estructura del ADN. Y también, como hemos visto, existen receptores en la membrana plasmática que van a actuar de manera inmediata ante un estímulo determinado. Es importante también saber que la producción de las hormonas en general, en este caso las hormonas esteroideas, van a enmarcarse dentro de una serie de estímulos denominados eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. Vale decir que los estímulos llegan al hipotálamo y a partir del cual se va a desencadenar una secuencia de estímulos a través de también hormonas para la producción o la inhibición de la producción de las hormonas esteroideas. En este esquema tenemos el ejemplo del cortisol. El hipotálamo libera esta hormona, valga la redundancia, la hormona liberadora de corticotropina, al lóbulo anterior de la hipófisis, que produce la hormona adrenocorticotrópica, que es una hormona sumamente significativa para el estímulo del órgano blanco en general, y va a estimular a la glándula suprarrenal para la producción del cortisol. Vemos aquí en este esquema, que es los esquemas característicos, centros superiores como el hipotálamo, da un estímulo positivo a la hipófisis, a su vez la hipófisis también con la producción del ACTH, un estímulo positivo a la corteza suprarrenal para la síntesis, la producción del cortisol. Cuando la concentración del cortisol o el efecto del cortisol es el que ha llevado a la homeostasis y está en equilibrio, se emite un efecto, un estímulo negativo. Vale decir, este estímulo negativo va hacia la hipófisis, va hacia el hipotálamo para inhibir la producción de esta hormona. Entonces tenemos un feedback, una retroalimentación dependiendo de las concentraciones de la hormona final y de los efectos, obviamente, la respuesta de los efectos que sean necesarios dependiendo de las circunstancias. Un cuadro que nos sintetiza las glándulas de origen, las hormonas que producen y cuáles son las acciones principales. En el caso de las hormonas que se producen en la corteza suprarrenal, tenemos el cortisol, la aldosterona, la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. En el caso del cortisol ya lo hemos mencionado en varios momentos y ustedes también ya lo han repasado y ya perfectamente saben que está relacionado pues a la acción que cumple el cortisol como estímulo para la gluconeogénesis, inhibe la respuesta inflamatoria, suprime la respuesta inmunitaria, incrementa la sensibilidad vascular a las catecolaminas. Por lo tanto, afecta o interviene casi de manera directa en el metabolismo de carbohidratos, proteínas, lípidos. Por lo tanto, se dice que es importante para el funcionamiento general de nuestro organismo, que de manera permanente busca
el equilibrio, la homeostasis en lo del funcionamiento. Y también es la hormona por excelencia que tiene la capacidad de que ante un estímulo de estrés produce una serie de mecanismos, ¿no?, para hacer frente a ese estrés y equilibrar el funcionamiento celular. En el caso de la aldosterona, también, ya hemos mencionado, está relacionada a la regulación de sal y agua a nivel renal, y su función principal es la reabsorción de sodio, y el sodio no ingresa solo, no se reabsorbe solo, sino también arrastra agua, y como contraparte es la excreción de potasio y de iones hidrógeno. En el caso de las hormonas androgénicas, tenemos la testosterona, también se produce en los testículos y que está relacionada pues al desarrollo de los órganos sexuales en general y órganos sexuales masculinos, secundarios, y a la función sexual propiamente. Como mencionamos, los testículos también producen testosterona y están relacionados a la estimulación de la espermatogénesis y en el momento de la pubertad las características sexuales secundarias, pues en el varón. En el caso de las mujeres, los ovarios también producen estradiol, progesterona, y estas hormonas están relacionadas al sistema reproductor pues femenino, también intervienen en el ciclo menstrual, en el desarrollo de las características sexuales femeninas secundarias, y están relacionadas al embarazo, la progesterona de manera más presente. El cuerpo lúteo, que es, diríamos, el folículo ovárico muy maduro, también produce estradiol y progesterona. Y está relacionado pues a lo que hemos mencionado en el ciclo menstrual y también en el embarazo. Nuevamente mostramos el esquema de la síntesis porque vamos a hablar de los glucocorticoides, el cortisol. Es una hormona, el cortisol, que está dentro del grupo de los glucocorticoides, que se produce o se sintetiza en la zona fascicular, que es la zona media. El control de la producción o la inhibición está dado por la hormona adrenocorticotrópica o ACTH, que es el estímulo producido en el lóbulo anterior de la glándula hipófisis. Esta hormona es muy importante porque es el estímulo en general para la regulación de estas hormonas, y pues produce sea el estímulo positivo o el estímulo negativo para la síntesis o la inhibición de producción del cortisol. Y esta hormona por excelencia se le conoce como la hormona respondedora del estrés. Ante una situación de estrés, esta hormona genera una serie de cambios en el metabolismo en general de las diferentes moléculas, sea pues carbohidratos, lípidos, incluso proteínas en determinadas situaciones. Sus efectos, el efecto anabólico principal es en la gluconeogénesis, en el hígado, vale decir, a partir del glucógeno, la formación de glucosa en el hígado, y tiene efectos catabólicos. En el caso del músculo, una proteólisis; en el caso del tejido adiposo, una lipólisis, que también ya lo hemos visto, y también interviene en el sistema inmunitario, inhibiendo la respuesta inmunitaria, y a la vez también en las reacciones antiinflamatorias va a inhibir la infiltración de macrófagos y leucocitos en general. Nuevamente tenemos aquí el esquema que es característico, ¿no?, de si hay una alteración
en el ritmo circadiano o en el estrés, va a haber pues el estímulo, llega al hipotálamo, llega a la hipófisis, a la corteza suprarrenal para la producción del cortisol. Una vez que se equilibra, consigue su homeostasis, se retroalimenta con una señal negativa para inhibir la producción de esta hormona. Estimulación e inhibición. ¿Qué acciones, qué estímulos inhiben o estimulan la producción del cortisol? Dentro de los factores estimuladores tenemos pues principalmente la disminución de las concentraciones de sangre. Cuando el cortisol disminuye sus concentraciones, la hormona ACTH estimula, se produce y envía estímulos positivos para incrementar la producción. En la etapa del sueño, entre el sueño y la vigilia, también se dice que estimula la producción de ACTH y a la par la producción de cortisol. En situaciones de estrés, como hemos mencionado, en situaciones de hipoglucemia, en la cirugía también produce un estrés o un traumatismo agudo, grande, también son situaciones de estrés, se va a producir, ¿no?, un estímulo positivo para la producción del cortisol. Algunos trastornos psiquiátricos se acompañan de producción mayor de cortisol. La hormona antidiurética, en algunas circunstancias, antagonismo alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos o la serotonina son factores que estimulan, volvemos a la hormona adrenocorticotrópica, que a su vez envía el estímulo positivo. En situación contraria, los factores que inhiben esta síntesis, esta producción del cortisol, cuando obviamente el cortisol está elevado en sangre, automáticamente el feedback negativo se traslada hasta el hipotálamo y, en el caso del ACTH, a la hipófisis para disminuir la producción de cortisol. Los opioides, la somatostatina también son factores de inhibición. Ay, perdón, un minutito, me estoy quedando sin batería. Un minutito. Ya, ok, ahora sí. Listo. Vamos ahora a hablar sobre los mineralocorticoides. Los mineralocorticoides tienen, al igual que los glucocorticoides, su estructura de 21 carbonos. Se produce, pues, estos en la zona glomerular, en la parte externa de la corteza. Y la hormona representativa es la aldosterona. La función principal está relacionada a la reabsorción de sodio, agua y la excreción de potasio y iones de hidrógeno. Sin embargo, no solamente, si bien es cierto, es diríamos la localización principal de su acción en el riñón, también tiene relación a las glándulas sudoríparas, tiene relación con las glándulas salivales y con la mucosa gástrica. Claro, tenemos, diríamos, componentes líquidos y no solamente es agua lo que contienen la saliva, los jugos gástricos o el sudor, sino también tienen electrolitos, sodio, potasio principalmente. Entonces, esta aldosterona funciona dentro de un sistema denominado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo funciona este sistema? La renina es producida por el riñón y circula en el torrente sanguíneo. El angiotensinógeno es una molécula producida en el hígado. La renina, el angiotensinógeno, es activado y transformado en angiotensina 1 por la renina. Esta angiotensina 1
sigue en el torrente sanguíneo circulatorio y se activa por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es la que estimula la aldosterona para la retención de sodio. Entonces, en una situación determinada, esta retención de sodio, cuando se hace excesiva, cuando se hace mayor al nivel promedio o estándar, va a producir el incremento de la presión arterial. Entonces, esta angiotensina 2 funciona a través de receptores de la superficie celular. Este sistema va a entrar en acción, sobre todo en la modificación de la presión arterial para la retención de sodio y agua. ¿Qué ocurre en algunas situaciones, digamos, patológicas? Por ejemplo, en la hipertensión arterial. Muchas veces este sistema, a nivel de la angiotensina 2, está alterado y la aldosterona funciona reteniendo, más allá del umbral normal o fisiológico, reteniendo el sodio y el agua, por lo tanto, presenta pues una hipertensión la persona, el paciente, y de manera permanente. Entonces, el hipertenso muchas veces tiene falla en estas moléculas, ¿no? En este sistema, lo que le produce ser un hipertenso. En general, la glándula suprarrenal está relacionado, pues entonces, a una serie de enfermedades, síndromes, por la alteración, sea en la producción elevada o sea en la inhibición de la producción de las distintas hormonas que hemos mencionado. Por ejemplo, cuando existe una insuficiencia cortical primaria, vale decir, en la misma glándula, en la corteza suprarrenal, vamos a tener un déficit de cortisol, no hay producción de cortisol. Inclusive cuando el estímulo ya se ha activado desde el hipotálamo y la hipófisis, al haber una disminución en la concentración de cortisol, no se produce, porque el daño está en la propia corteza suprarrenal. Esta deficiencia y esta disminución de la concentración del cortisol va a dar la enfermedad de Addison. Sin embargo, el estímulo, como mencionamos, la hormona adrenocorticotrópica es el estímulo sumamente importante para la producción o la inhibición, aun cuando este estímulo esté incrementado, o sea, la hipófisis envía cantidades enormes de ACTH para que obviamente se ve que en el organismo hay una disminución del colesterol y manda el estímulo para la producción, pero el daño, ¿no?, en la corteza de la glándula suprarrenal no permite la producción y se produce pues ya esta alteración con una sintomatología característica que es la enfermedad de Addison. Ocurre lo contrario cuando hay una condición como la hiperplasia suprarrenal. La hiperplasia consiste pues en una hiperfunción de síntesis del cortisol. El estímulo negativo, el feedback negativo de la hormona ACTH, vale decir que ya no estimula, ya no hay una producción de ACTH, no hay un mensaje que hay que producir cortisol, porque el cortisol está por encima de los niveles, es el síndrome de Cushing, con toda la sintomatología, la característica de signos y síntomas que se desarrollan por un incremento marcado de cortisol. También no solamente puede afectarse la propia glándula suprarrenal, sino también puede afectarse la hipófisis, por ejemplo, una tumoración
en la hipófisis, comienza a producirse grandes cantidades de ACTH que sirven de estímulo a la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal comienza a incrementar la producción y produce ya lo que es la enfermedad propiamente del Cushing. Igualmente, se pueden producir tumores secretores, por ejemplo, de aldosterona, y también están asociados a la presentación de enfermedades determinadas. O también hemos visto en los esquemas que existen una serie de enzimas que facilitan la transformación de las moléculas hasta llegar a la producción de la hormona, y cuando hay deficiencia de estas enzimas van a producirse pues un incremento del estímulo de la ACTH en la hipófisis, y van a, como resultado, dar una serie de sintomatologías, alteraciones características. Aquí tenemos un cuadrito en donde están las vías y las enzimas principales que trasladan o que transforman las moléculas distintas, y cuando hay una alteración a nivel de estas enzimas en estos pasos de transformación de las moléculas, hay una serie de alteraciones o signos clínicos patológicos en las personas, que son características de cada alteración enzimática. Tenemos aquí esquemas, características de la enfermedad de Addison, el síndrome de Cushing. En la enfermedad de Addison tenemos la pigmentación de la piel, se presenta pues hipotensión, hipoglicemia, alteraciones gastrointestinales, debilidad, pérdida de peso, característica pues de esta enfermedad. El síndrome de Cushing, por el contrario, tiene pues también características físicas particulares, también compromete la personalidad. La cara de luna llena se le llama, o la fase abotagada, ¿no? También compromete el sistema nervioso central, y esta característica es por la retención, ¿no?, de electrolitos y de agua en general. En los hombres puede presentarse ginecomastia, pero es diríamos, un incremento del volumen central, porque las extremidades sí se adelgazan. Depósitos de grasa, ¿no?, de manera característica en la cara, en la espalda, en los hombros. Y en las mujeres, pues, presentan alteraciones en el ciclo menstrual. Incluso hay una tendencia a la resorción ósea, produciendo incluso osteoporosis. La hiperpigmentación de la enfermedad de Addison característica, tenemos en estas imágenes, y también esta es la imagen corporal característica del síndrome de Cushing, ¿no? La cara de la fascia abotagada, el incremento del tejido adiposo central y la delgadez de las extremidades. Muy bien, continuando con el tema, vamos a hablar ahora de los andrógenos y los estrógenos en general. ¿Cuál es la característica de este grupo de hormonas? Estas se originan en la corteza suprarrenal, también en la zona reticular, en la zona interna de la corteza. Y se secretan, se sintetizan a partir de la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, que son, diríamos, los andrógenos primarios, y también estos están controlados por la hormona adrenocorticotrópica, tanto para la liberación o la síntesis como para la inhibición de los mismos. Y están relacionados directamente con la función sexual, la maduración del aparato reproductor, tanto masculino como femenino, y la manifestación de las características sexuales en la pubertad.
volvemos al tema del eje hipotálamo, hipofisario y gónadas. Las hormonas funcionan de esta manera, o sea, no se manejan en los órganos blancos finales de manera independiente, no. Hay un nivel de estímulo desde el hipotálamo o de inhibición cuando corresponda para el funcionamiento, diríamos, sincrónico adecuado. Entonces tenemos que en el hipotálamo se va a liberar, valga la redundancia, la hormona liberadora de gonadotrofinas, y en la hipófisis se va a liberar la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, y va a actuar tanto en los ovarios de las mujeres y en el testículo en el caso de los varones. Estas hormonas, estas moléculas de lípidos, son sintetizadas y producidas en las gónadas, en la placenta, en el sistema nervioso en algunos casos y obviamente en la glándula suprarrenal. Y como decíamos, está relacionado a la función reproductiva de hombres y mujeres. Los órganos blancos en las mujeres vienen a ser los ovarios, ¿no?, para la producción de los estrógenos, progesterona y estradiol, y en los varones, en los testículos, para producir los andrógenos como la testosterona. ¿Qué ocurre? Estas hormonas, sobre todo la folículo estimulante y la luteinizante, no tiene una producción y un nivel homogéneo a lo largo de la vida. Va variando según la etapa de la vida. Entonces, por ejemplo, en la etapa fetal es una producción moderada, en la infancia disminuye y en la pubertad comienza a incrementarse sus niveles. ¿Por qué? Porque está relacionada pues a la aparición de las características secundarias, ¿no?, de hombre y mujer. Entonces tenemos que en esta etapa del periodo reproductivo adulto, estas hormonas están en su etapa florida. Obviamente es la etapa reproductiva. Y también en la etapa ya de la adultez, de la tercera edad, tiene la característica de estar en un funcionamiento, diríamos, algo inhibido, no tiene una presencia, a diferencia del periodo reproductivo, no tiene una presencia significativa. ¿Cómo funciona este eje hipotálamo hipofisario, órgano blanco, en este caso ovario y testículo? La hormona luteinizante y la folículo estimulante. En el caso de las hormonas femeninas, la hormona luteinizante actúa en esta capa del folículo ovárico. El folículo ovárico está constituido por el ovocito y por estas capas celulares, y la hormona luteinizante estimula las células de Teca para producir los andrógenos. Estos andrógenos son estimulados por la hormona folículo estimulante para producir los estrógenos y son estimulados en la capa granulosa. Este estímulo y esta producción de estas hormonas va a hacer que el ovocito vaya madurando y este folículo ovárico también obviamente se va a ir transformando hasta formar el cuerpo lúteo. ¿Qué ocurre con las hormonas masculinas? Igualmente, la hormona luteinizante va a estimular las células de Leydig para producir la testosterona. Y en las células de Sertoli va a ser estimuladas por la folículo estimulante para mantener la espermatogénesis y para producir una inhibina, que es la que da el estímulo negativo a la hipófisis para cerrar el círculo del eje hipofisario, en este caso testículo. Vamos a hablar sobre los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas. Ya hemos mencionado cuál es la acción de la hormona luteinizante que produce los
andrógenos en las células de la teca y cuál es la acción de la folículo estimulante en las células de la granulosa para la producción de los estrógenos. Estas hormonas intervienen, ¿no?, de manera directa en el desarrollo del sistema reproductor femenino y está pues muy presente, como hemos visto en las gráficas, en la edad de la pubertad, que comienza a elevarse y a tomar una participación importante para permanecer en la etapa de la adultez o en la etapa del periodo reproductivo presente. Por lo tanto, está también relacionada a que prepara todo el sistema, el aparato reproductor femenino para la recepción del semen y la implantación del óvulo fecundado, ¿no? Estas hormonas, ambas, estrógenos y progesterona, se producen pues en el folículo ovárico, que ya lo hemos mencionado. Es importante esta línea de producción y esta secuencia de acciones de las diferentes moléculas por la intervención de distintas enzimas para la formación de la testosterona. Volvemos a mencionar, a partir del colesterol se forma la pregnenolona y la progesterona, y a partir de la pregnenolona hay una secuencia de acciones, de reacciones, de intervenciones de enzimas para formar la testosterona. Esta enzima, la aromatasa, es una enzima muy importante que va a permitir la transformación, al igual que el estímulo positivo de la FSH, la transformación de la testosterona en estradiol para continuar el ciclo y formar ya los estrógenos en general. ¿Qué ocurre con las hormonas femeninas durante el ciclo menstrual? Como vemos, volvemos al eje hipotálamo-hipofisario-órgano blanco. El hipotálamo estimula por la hormona liberadora de gonadotrofinas a la hipófisis anterior, que estimula la producción de folículo estimulante y luteinizante en el ovario. Entonces se produce el estradiol. Cuando los niveles son adecuados en esta etapa folicular, se envía una señal de retroalimentación negativa a la hipófisis para detener el estímulo y la producción de estas hormonas. A la mitad del ciclo se repite el estímulo desde el hipotálamo a la hipófisis anterior, la producción de folículo estimulante y el luteinizante en el ovario, la producción del estradiol, pero aquí, a mitad del ciclo, se produce un estímulo positivo para que siga produciéndose el estradiol a través de la hipófisis y de la producción del FSH y el LH. ¿Y qué ocurre con la fase lútea, que es la siguiente, la segunda mitad del ciclo? También se produce el sistema positivo hasta la hipófisis al ovario, pero en este caso lo que se produce es la progesterona. Y la progesterona envía una señal de retroalimentación negativa para inhibir la producción de hormona folículo estimulante y luteinizante. Entonces, dentro del ciclo menstrual, comparativamente, existen diferencias. En la primera fase, la producción del estriol y en un momento determinado, la retroalimentación negativa. En la mitad del ciclo, también el estímulo para la producción del estradiol, pero hay una retroalimentación de estímulo positivo para mantener los niveles de estradiol, a diferencia de la última fase en la que el estímulo corresponde a la producción de progesterona con una retroalimentación negativa de la misma. Muy bien, la estructura de la progesterona es una estructura sencilla, simple. Tridimensionalmente se observan estructuras circulares o tridimensionales, bolas le colocan en la descripción, y varillas donde se unen los carbonos. Está segregada por el cuerpo lúteo, ya vimos en la fase final, en la segunda fase del ciclo menstrual, ahí se está formando el cuerpo lúteo y es la que produce la progesterona. Y la señal estimuladora de esta producción es la hormona luteinizante principalmente. La función de la progesterona es mantener
al igual que el estradiol, el endometrio uterino en óptimas condiciones para la implantación del óvulo y también contribuye en la diferenciación de la glándula mamaria. En el caso del estradiol, se secreta a partir del folículo ovárico, también se produce en el cuerpo lúteo, en las células de Sertoli, y la señal para la producción de este estradiol es la hormona FSH, folículo estimulante, o estimulante del folículo. Su función principal es mantener el endometrio también uterino para la implantación del óvulo, contribuye con la diferenciación de la glándula mamaria, favorece el desarrollo de los caracteres secundarios femeninos, interviene obviamente en la regulación del ciclo menstrual a través de la liberación de las gonadotrofinas en general, que ya hemos visto del eje hipotálamo hipofisario. Tiene una estructura también igual, ¿no?, de varillas y bolas para la distribución de los carbonos, y químicamente es una estructura simple. Las acciones principales las hemos ido mencionando, pero rápidamente hablaremos que es la maduración y el mantenimiento del útero, de las trompas de falopio, cervix, vagina, en la pubertad, el desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas, el desarrollo de las mamas, es responsable de la proliferación y el desarrollo de las células de la granulosa del folículo ovárico, obviamente, regulación también de los receptores estrogénicos y de la progesterona y de la hormona luteinizante. Obviamente participa, ¿no?, ya hemos visto, en la retroalimentación negativa o positiva, dependiendo de lo que corresponda en la hipófisis para la liberación del FSH y LH. Intervienen en el mantenimiento del embarazo, disminuyen el umbral uterino frente a los estímulos contráctiles, por ejemplo, en la etapa del embarazo, ¿no?, para que obviamente las contracciones uterinas en el momento que corresponda tengan que estar inhibidas. También participa en la estimulación de la secreción de la prolactina durante la lactancia. Y hay dos puntos muy importantes, que es la disminución del colesterol LDL y la acción anti-osteoporosis. ¿Qué ocurre? La mujer en la etapa reproductiva tiene, entre comillas, con la presencia de los estrógenos, esta protección. De manera que, llegada a la menopausia en adelante, tenemos las mujeres el riesgo de hacer dislipidemias, vale decir, elevación del colesterol, porque los estrógenos que nos han protegido para controlar el colesterol ya no están. De igual manera, la acción anti-osteoporosis, los estrógenos son el escudo protector para la mineralización del sistema óseo, de manera que, llegada la menopausia en adelante, el riesgo de osteopenia y osteoporosis en las mujeres es muy alto por el efecto protector de los estrógenos. La progesterona, de igual manera, sobre todo tiene el mantenimiento de la actividad del útero durante la fase lútea, que es la última fase del ciclo menstrual. También contribuye con el desarrollo de las mamas. También funciona con las señales de feedback o retroalimentación para la secreción de las hormonas FSH y LH. Es una hormona sumamente importante en la etapa del embarazo, ¿no?, y está relacionada pues al umbral de la contracción uterina durante el embarazo, para pues cuidar la inhibición de las contracciones o facilitar también intervenir en la facilitación de las contracciones en el momento pues final del embarazo. Por último, vamos a hablar de los andrógenos, las hormonas sexuales masculinas, que obviamente intervienen de manera pues importante. Ya hemos mencionado los caracteres sexuales masculinos, el desarrollo pues del aparato genital masculino, y la hormona representativa es la testosterona. También ya hemos explicado dónde se produce, ¿no?, en las células de Leydig
y también interviene por estímulo de la LH y también interviene junto con el estímulo de la FSH para la espermatogénesis. En este caso, el eje hipotálamo hipofisario funciona algo similar. El hipotálamo tiene la hormona liberadora de gonadotrofinas para la estimulación de la hipófisis anterior y en la producción del FSH y LH característica de este nivel de estímulo. El LH estimula a las células de Leydig y el FSH estimula las células de Sertoli. Entonces, ¿qué ocurre con el estímulo de la hormona luteinizante? La hormona luteinizante, las células de Leydig son las que producen la testosterona. Cuando los niveles están adecuados, la testosterona envía una señal feedback negativa al hipotálamo y a la hipófisis anterior para inhibir, obviamente, el estímulo de producción de LH. Asimismo, la testosterona también forma parte del estímulo positivo a la célula de Sertoli, o sea, una función paracrina, que con el estímulo de la FSH estimulan esta molécula denominada inhibina, que es la molécula que retroalimenta negativamente a la hipófisis para la producción de FSH. Entonces, este es el esquema y esta es la línea de estímulo positivo y negativo para la producción de las hormonas sexuales masculinas. Al igual que en las hormonas femeninas, también volvemos a mencionar a partir del colesterol, y en este caso de la pregnenolona, con la intervención de diferentes enzimas, se va a sintetizar la testosterona, que es la hormona principal característica representativa. ¿Cuál es la estructura? La estructura también consta de los mismos elementos que en los casos anteriores, las bolas y varillas. Al igual que el anterior, químicamente es una estructura simple y se produce en las células de Leydig de los tejidos, también se produce en las glándulas suprarrenales y también en los ovarios. Y el estímulo para la producción de la testosterona es la hormona luteinizante. Su función, pues, está relacionado directamente a la producción de el líquido seminal, llamamos así, las proteínas del esperma, y también contribuye en los caracteres sexuales secundarios masculinos. ¿Qué acciones tiene la testosterona o los andrógenos en general en el testículo? Los andrógenos en general contribuyen a la diferenciación del epidídimo, de los vasos deferentes, de las vesículas seminales, vale decir, de toda la estructura, ¿no?, del testículo. También contribuyen con el incremento de la masa muscular, ¿no? Los varones siempre tienen un fenotipo, pues, característico, ¿no?, la masa muscular, el brote del crecimiento puberal, también el cierre epifisiario, o sea, más o menos determina la etapa del crecimiento, y una vez que se cierran las epífisis, ahí en esa talla quedan. También está relacionado, obviamente, al crecimiento del pene, de las vesículas seminales, el cambio de voz en la etapa de la pubertad y, obviamente, la característica voz grave del varón, contribuyen a la espermatogénesis y también son parte de la retroalimentación o feedback negativo de manera, pues, permanente según las circunstancias y los momentos a la hipófisis anterior, y está relacionada, pues, a la presencia de la libido. Esta hormona, testosterona, diríamos, funciona a través de la dihidrotestosterona. Y esta dihidrotestosterona interviene y está relacionada a la diferenciación del pene, el escroto, la próstata, a la distribución masculina del vello, incluso a los patrones de alopecia masculina, ¿no? Los caballeros en algún momento, dependiendo del
estas concentraciones hormonales, ¿no?, tienden a hacer alopecia, también a la actividad de las glándulas sebáceas. Los varones generalmente tienen una producción mayor de grasa y al crecimiento de la próstata. Entonces, estas son una serie de efectos relacionados a la acción androgénica en general en los varones. Bueno, creo que hemos terminado. Agradezco su atención. Así que nos quedamos con la asistencia de los que Maestra, llegaron disculpe, tarde. para los que Sí, llegaron ¿alguna tarde. pregunta? Perdón, sí. Ah, para los que llegaron tarde, Ah, ya, asistencia. ya. Ok. Bueno, entonces...